Bueno, vamos a platicar con Anabel Hernández, periodista especializada en seguridad, crimen, es autora del libro Los Señores del Narco. Anabel, siempre es un gusto saludarte y con gratitud por tu buena disposición para con este espacio, ¿eh? Al contrario, gracias y un saludo al auditorio. Anabel, a ver, como todos, pero tú como experta en la materia, me imagino que has llegado a conclusiones o al menos reflexiones importantes después de lo de ayer. Y yo quisiera empezar por lo que vivimos en este país. Dos operativos, ambos exitosos, uno en Ciudad Juárez, otro en Culiacán, pero prácticamente de manera simultánea. Yo quisiera tu primera opinión prácticamente simultánea. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, yo vería los dos eventos de manera totalmente separada. No pienso que haya una conexión entre uno y otro. Pienso que en el tema de lo de Ciudad Juárez, pues era lo menos que se podía hacer, dada esta escandalosa fuga y motín que hubo en el penal. Es realmente vergonzoso, humillante para una autoridad permitir que a ese nivel llegue la impunidad dentro de las cárceles en México. Realmente es una situación de decoro mínimo que podían hacer las autoridades de detener a esa persona. Aquí lo grave es que pues lo hayan matado a este líder de los mexicles y no lo hayan presentado ante las autoridades, a lo mejor porque tenía mucho que contar sobre las complicidades con autoridades locales que le permitían tener estos lujos y esta impunidad en la cárcel, ¿no? Es increíble. Aquí lo grave es que lo hayan asesinado y no presentado con vida. Y por otro lado, pues tenemos el caso de Ovidio Guzmán López, que es una cosa totalmente aparte, que diría que incluso, de acuerdo a la información que he ido obteniendo, pues aparte, incluso más allá de la voluntad o no del presidente de la República y del secretario de Defensa Nacional, la información que yo he ido recabando en este caso es que habría habido algún tipo de participación, ayuda, ya sea en materia de inteligencia, información de inteligencia del gobierno de Estados Unidos para ayudar a hacer este operativo sobre Ovidio Guzmán López. El rostro que vimos ayer del general Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, casi de luto mientras estaba dando lo que para muchos podría ser un éxito del gobierno. Parecía que estaba dando malas noticias. Si uno se enfoca a esta actitud evasiva del presidente, casi yo no sabía, ¿no? Ahí les explicarán luego qué es lo que está pasando, pese a los graves problemas de inseguridad que estaban explotando ahí en Culiacán, que el presidente de la República diga, pues ahí les explicarán otros, ¿no? Me informan que hay operativos, ¿no? Y luego la evasiva del gobernador de Sinaloa, también como que lavándose las manos y echando la bolita, ¿no? Yo no fui, fue Tete, ¿no? Yo ni sabía. Ahora todos, no, ninguno sabía. ¿Por qué? Pues porque es realmente una papa caliente este tema de la captura de Ovidio. Sin duda alguna, no se puede menospreciar. Es cada narcotraficante que se ha detenido, pues es una cosa positiva para la sociedad. Aquí el tema es las consecuencias que esto podría traer hacia la red de complicidad con la que los chapitos habían estado operando pues desde hace muchísimos años, particularmente en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 2022, porque no olvidemos que esta organización criminal formada por los hijos del Chapo Guzmán, pues gozaba de toda la impunidad en Culiacán, en Sinaloa y en otras partes de México. Bueno, eso es lo que muchos se cuestionan también, pero también pues le dan crédito al gobierno federal, al presidente de la República, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque dicen, bueno, pues lo del Culiacanazo, pues ya vieron con los hechos de ayer que no era tal y de todos modos, pues reanudamos la estrategia para detener a este hombre que por razones de
seguridad para la sociedad, para la población civil allá en Culiacán. En ese momento, en ese año, tuvimos que abortar. ¿Anabel? Te pierdo. ¿Me perdiste? ¿Hola? Sí, Sí, sí me sí, ahí perdiste. ¿Me perdiste? te recupero ahí. Sí. Sí, te recupero ahí, sí. ¿Sí me escuchaste o te vuelvo a preguntar? ¿Sí? Ahora sí. ¿No? Sí, sí, sí. Te vuelvo a preguntar. Por Que te favor. decía te decía que la aprehensión o reaprehensión, hay que dejarlo muy claro, la reaprehensión de Ovidio, pues constata pues o ratifica que para muchos también que el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas actuaron, pues yo no sé si utilizar el término responsablemente para evitar una masacre en ese momento, la primera vez allá entre la población civil en la ciudad de Culiacán, pero que la intención tanto del mandatario, del primer mandatario, del presidente López Obrador, como de todas las Fuerzas Armadas, era definitivamente detener al hijo del Chapo. ¿Qué nos dirías al respecto? Pues mira, aquí lo que comentas es muy interesante porque hay muchas contradicciones en todos estos discursos, posicionamientos del gobierno federal. Por un lado, tenemos a un gobierno que durante estos años ha hecho cero, o sea, dijéramos, del culiacanazo ahora, hizo cero para desmantelar la red criminal de los chapitos. No ha habido importantes confiscaciones de propiedades, no ha habido confiscaciones de cuentas bancarias. Por ejemplo, está un sujeto del que seguramente escucharemos hablar en los próximos días, semanas o meses, que es Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, que es un joven más o menos de la misma edad que Iván Guzmán Salazar, que es el verdadero líder de los Chapitos. Habría que decirle a la ciudadanía que es falso lo que ayer dijo el secretario de Defensa Nacional. Yo tengo en mi poder al menos 15, 16 informes de la Sedena, fechados entre 2016 y el más reciente 2022, donde en todo momento se afirma en estos informes que tengo aquí entre las manos que Iván Guzmán Salazar, el hermano, medio hermano de Ovidio Guzmán López, es el verdadero y líder de los Chapitos. El escalafón de poder de los Chapitos está en primer lugar como líder Iván Guzmán Salazar. Le sigue su hermano Alfredo Guzmán Salazar, hijos procreados por el Chapo y por su primera esposa Alejandrina Salazar. Y después en un tercer, cuarto nivel está Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, dos de los hijos que procreó el Chapo con Griselda López. Es decir, el golpe que se le da al cártel de Sinaloa, pues es realmente no muy significante, número uno. Y número dos, si fuera tan significante como dice el gobierno, si este hombre, Ovidio, estaba realmente causando tanta violencia y es la razón por la que la están deteniendo, ¿por qué no tiene una averiguación previa abierta en México? La detención que se ejecuta en contra de Ovidio, y es ahí donde, repito, el gobierno mexicano es como, lo siento mucho, ¿no? Casi me obligaron, yo no quería. Es que no tiene una acusación criminal, no hay un expediente abierto en la Fiscalía General de la República por los delitos cometidos por los chapitos. Es increíble que llevan años ejecutando gente, secuestrando gente, aterrorizando en Culiacán. El Culiacanazo, por ejemplo, no vayamos más lejos, y que hasta el día de hoy no tienen, Ovidio, un expediente criminal, una acusación criminal en México. Las acusaciones que tienen los chapitos, la recompensa que se ofrece por ellos es en Estados Unidos, no en México. No olvidemos eso. A mí me parece que más bien esta detención, casi diría yo involuntaria, en los días faltan días para poder entender realmente cómo fue la operación, quiénes realmente participaron y quienes no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo para poder entender esto, pero más bien de acuerdo a la información que yo he estado obteniendo por fuentes del ejército mexicano, es que era un operativo muy cerrado, impulsado de una manera muy importante por el gobierno de Estados Unidos, por la DEA,
quien habría proporcionado la información de inteligencia, y donde a altas autoridades, lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador de Sinaloa, no sabían lo que estaba sucediendo. Pareciera que la diferencia entre el operativo donde se liberó a Ovidio y el actual operativo, pues es que el presidente no llamó por teléfono para que lo liberaran. Realmente lo que vimos ayer es una cosa muy grave, y creo que independientemente de lo que vayamos atendiendo los próximos días, de cómo se dio y quién realmente tomó la decisión de detener a Ovidio, habría que estar analizando las consecuencias que esto puede tener. Deja tú para los funcionarios corruptos o políticos que hayan llegado a sus posiciones gracias al apoyo de los chapitos, sino habría que estar pensando en las consecuencias que esto puede tener para los ciudadanos, para la sociedad civil, porque de acuerdo a estos 15 informes de la Sedena, si hay una facción del cártel de Sinaloa que es violenta y rebelde, son justamente los chapitos, que tienen presencia en al menos 7 estados de la República, y que el Nini, este hombre que yo mencionaba, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, es jefe de los sicarios de los chapitos, es prácticamente el mandamás en Culiacán, y de acuerdo a estos informes de la Sedena, es uno de los que ocasionó toda la violencia que ocurrió en Culiacán. Celebra en Acapulco a las y los reyes del hogar. Disfruten familia. Bueno, regreso a platicar con Anabel Hernández, periodista, especialista en crimen organizado, delincuencia, narcotráfico, autora, entre muchos textos, del libro Los Señores del Narco, perdón, Señores del Narco. Anabel, te escriben de Tampico. Yo quisiera, después de lo que comentabas antes de la pausa, Anabel Hernández, ¿está usted muy pesimista y le resta todo crédito y mérito a las autoridades federales después de los exitosos operativos del día de ayer? Mi querida Anabel, ¿qué contestas? No, yo comentaba contigo, por supuesto que la detención de cualquier narcotraficante es una cosa importante, benéfica para la sociedad. Esa es una cosa que no se puede soslayar, y la he comentado, y fue lo que comenté en mi primera parte de la participación. Aquí el tema es poder dilucidar qué es lo que impulsa esta captura, como sea, se ha dado. Es grave, repito, que Ovidio no sea buscado por la justicia mexicana, pese a todos los crímenes que se le imputan, sino que es buscado por la justicia de Estados Unidos. Aquí los ciudadanos con criterio, con visión, con preguntas de razonamiento mínimo, tendrían que preguntarse: ¿y por qué los chapitos no tienen expedientes criminales abiertos en México? Es una pregunta que yo me hago. Ojalá tal vez alguna de las autoridades en México puedan explicarnos por qué solo detienen a Ovidio Guzmán por una orden de captura con fines de extradición y no por expedientes criminales abiertos en México, que las autoridades no tienen el valor para abrir expedientes en contra de los chapitos, o no importa los delitos que hagan. Ahí es donde como ciudadanos tenemos que preguntarnos, porque esta es una anomalía que ha sucedido no de ahora, es una anomalía muy constante desde Fox, Calderón, Peña Nieto. Detienen a narcotraficantes y en vez de tener de la justicia, el peso de la justicia, mostrar que el sistema de justicia en México funciona, los mandan extraditados a Estados Unidos como papa caliente, y luego por eso hay tanta impunidad, y luego por eso estas células no son desmanteladas totalmente en México. Yo lo que estoy señalando, y es importante decirlo porque si no se engaña a la población, es que Ovidio no es el jefe de los chapitos. Que los chapitos, la pérdida de Ovidio no es significativa, que los chapitos son Iván, Archibaldo y Alfredo, son los jefes de esta organización criminal, Iván en la cabeza y Alfredo en el segundo nivel, donde esta organización cuenta con decenas, cientos de sicarios dispersados en diversas partes de México, cuyo líder de los sicarios es el Nini,
Aquí tengo este informe donde dice, participaron en el ataque a la Sedena con saldo de 5 efectivos muertos y 10 heridos el 30 de septiembre de 2016 y en las acciones para liberar a Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019. Para poder realmente celebrar totalmente la detención de estos narcotraficantes, tendría que hacer este gobierno lo que los otros gobiernos no hicieron, es desmantelar de fondo las organizaciones criminales. De nada, lo vimos con Fox, lo vimos con Calderón. Detienen a un narcotraficante y por cada que detienen salen otros 10. Aquí lo que se necesita realmente, sobre todo para la protección de la ciudadanía, porque no pienso que Iván Archibaldo, el hermano de Ovidio, vaya a quedarse con los brazos cruzados. De acuerdo a estos expedientes, lo describen como un hombre realmente muy violento. Lo que vimos ayer de las balaceras, de estar disparando contra aviones comerciales, donde evidentemente iban pasajeros, ciudadanos comunes y corrientes, es un acto terrorista. Si no ponemos en la justa dimensión a qué nos estamos enfrentando como ciudadanos y a qué se está enfrentando el gobierno y que es muy pronto para celebrar, no estamos entendiendo la circunstancia. Estamos hablando de un grupo criminal. El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 27 estados de la República. El Cártel de Sinaloa está dividido en 2 principales facciones. La principal, mayoritaria y más poderosa, la de Ismael El Mayo Zambada, y la segunda es la de los Chapitos con el Guano, con Aureliano Guzmán Loera, que es el hermano del Chapo Guzmán. Decir que detuviste a un integrante de esta organización no es decir que es un golpe contundente al Cártel de Sinaloa. Que no nos vengan con las historias que nos contaba García Luna y que nos contaban ahí en el gobierno de Peña Nieto. Hay que ser realistas e informar a la sociedad lo que pasa, porque si no después vienen las decepciones o la desinformación. Aquí estamos hablando de un grupo criminal que puede dar un golpe muy serio y realmente a las autoridades, a los ciudadanos, que pueden poner en jaque varias ciudades de este país. Por eso es importante decir la magnitud de cómo están las cosas y, por supuesto, pedirle al gobierno que si ya lo hicieron, y qué bueno que lo hicieron sin duda alguna, independientemente de cuáles han sido las razones, voluntaria o involuntariamente lo hicieron, está detenido, qué bueno, pero ahora tienen que ir a desmantelar el resto de la red, porque si no lo desmantelan, es nada más estar echando pólvora a una situación bastante explosiva. Bueno, entonces dices, existe el riesgo de que como venganza puedan reaccionar ahora en contra de autoridades y la población civil. Yo te voy a decir, aquí hay uno de los informes que tengo de inteligencia de la Sedena. Viene un subtítulo que se llama Antagonismos del Estado mexicano en la región noroeste, y es un informe que habla de la capacidad de fuego de los Chapitos, solo para que la gente pueda entender que esta historia apenas está comenzando. Aquí están diciendo, tú recordarás que en el 2016, cuando Joaquín Guzmán Loera, el papá de los Chapitos, es detenido por última vez, hay una división dentro del Cártel de Sinaloa, ya comienza una guerra entre los Chapitos y Dámaso López Núñez. De acuerdo a este informe que tengo aquí en mi poder de la Sedena, por esta guerra en Sinaloa se incrementaron los homicidios dolosos en 22%. Las privaciones ilegales de la libertad aumentaron en un 12%. El robo de vehículos con un 50% más, y todo esto, de acuerdo a este informe, la Sedena se lo atribuye a los Chapitos. Esa es su capacidad de violencia. Lo que ayer vimos de este también incidente terrible, cobarde, hay que decirlo, del homicidio del coronel, de este mando militar con su gente ahí en medio de esta reacción de los Chapitos por la captura de Ovidio, nos está diciendo una serie de cosas, de elementos que es pronto para aplaudir. Es importante tener la serenidad para estar esperando cuáles son los eventos que siguen.
Ayer supuestamente fue lo que yo entendí, al menos que se insinuó que había más detenidos que el Chapito, que me refiero que Ovidio, pues ojalá que nos digan quiénes son estos detenidos. A lo mejor hay más buenas noticias que no nos han compartido, a lo mejor ya están todos los hermanos, o está el Nini, que nos digan, porque si no nos dicen y no desmantelan de fondo esta organización criminal, les confiscan las armas, les confiscan los recursos, detienen a Aureliano, detienen a Iván Archibaldo, detienen a Alfredo, la detención de Ovidio no significará nada. Oye, quiero concluir con esta, tenemos 2 minutitos, gracias Anabel, te escriben de Monterrey, Anabel, a ver, pero antes del operativo, luego de este trabajo de reconocimiento, vigilancia e investigación de inteligencia de 6 meses en Culiacán, dice, ¿cómo es que las autoridades, el ejército, no supiera de todo esto que tú mencionas? Es interesante, el ejército, deben de saber también esto que tú señalas, ¿no, Anabel? Bueno, de hecho, lo que estoy señalando son informes de la Sedena. Por eso son, sí. esta información que te estoy señalando de la capacidad de violencia de los chapitos y de todos estos grupos armados que tienen son justamente informes de la Secretaría de Defensa Nacional. Aquí es interesante porque en parte de estos informes viene un informe de agosto del año pasado donde el gobierno de Estados Unidos, y vienen ahí los sellos, en agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos ya había comenzado a interceptar conversaciones de miembros del cártel de Sinaloa. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Anabel Hernández. Gracias, Anabel. Te ofrezco una disculpa, pero ya ves que aquí la guillotina nos toma por sorpresa muchas veces. No te preocupes, Oye, Oscar Mario. Anabel, pero bueno, a manera de resumen, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o del mundo, ¿no? Ya a través de las redes, ya sabe usted la aplicación de Grupo Fórmula, llegamos muy bien a cualquier parte, pero bueno, decía Anabel Hernández como experta, lo voy a decir en mis palabras, si no me corriges, no le quitas mérito al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a todos estos 2 operativos, casi simultáneos, que estoy entendiendo, lo defines tú como pues una afortunada coincidencia, ¿no? Nada más, pero dices, es que el Chapo no es la clave de su organización, sino otros dos personajes, y también entonces te escribían, ya no sé si de Monterrey o de Tampico, cualquiera de las dos, porque nada más me llegan los comentarios así, creo que fue la última de Monterrey, y te decían, oye, todo esto que tú dices, Anabel, te aseguro que después del trabajo de reconocimiento, de vigilancia, de investigación, de inteligencia, de 6 meses en el estado de Sinaloa, las autoridades también deben de estar al tanto. Bueno, y dabas tu respuesta, Anabel. Sí, lo que comentaba Oscar Mario es que de acuerdo a esta información que consta en las bases de datos de la Sedena, sí. Desde al menos agosto de 2022, el gobierno de Estados Unidos estuvo mandando información que consistía en coordenadas, consistía en transcripciones de conversaciones entre miembros del cártel de Sinaloa, uno de ellos que tenía contacto directo con Ovidio Guzmán Loera. Sería interesante ver Guzmán López, perdón, sería interesante ver cuáles han sido la ayuda que significó esta información y otra que el gobierno de Estados Unidos proporcionó. Pero aquí lo importante realmente, el tema es no caer en las lecturas fáciles. Mucha gente dirá, hay que aplaudir. Yo creo que es pronto para aplaudir. Yo creo que es una cosa que qué bueno que detuvieron a este narcotraficante, independientemente si fue voluntario, involuntario, si fue una orden del presidente o fue un operativo como se había hecho en aquel operativo de 2019, sin instrucciones del secretario de la Defensa Nacional y sin conocimiento del presidente. Fue así como se hizo en el 2019. Es probable que haya sido lo mismo el día de ayer, porque la cara de sorpresa del presidente y del secretario y del gobernador
interior de Sinaloa y las contradicciones y las diferentes versiones que entre ellos echaron la bolita hablan de esto, que probablemente no lo sabían como no lo supieron en el 2019. Pero más allá de eso, aquí lo importante es realmente desarticular de fondo la organización de los Chapitos, porque Ovidio era solo un pequeño integrante, la verdadera cabeza de esta organización, el verdadero brazo fuerte, el que realmente ordena a los sicarios, el que tiene el dinero, el que tiene las conexiones para el tráfico de cocaína y drogas y drogas sintéticas de Estados Unidos, es Iván Archibaldo, que es el líder de este grupo de hermanos llamados los Chapitos. Y es ahí, hasta que realmente se desmantelen, es toda la red de los Chapitos, que el gobierno podría cantar victoria, en primer lugar. Y en segundo lugar, y solo para tratar de dar un panorama mucho más sereno a la población, a las sociedades, tú recordarás en la época de Felipe Calderón, como pues a veces el propio García Luna detenía a la Barbie y detenían a algunos miembros de los Beltrán Leiva y se coronaban con flores, ¿no? De triunfo. Estas detenciones no siempre significan que no ha habido complicidad. Tan es así que el propio Edgar Valdés Villarreal, aún detenido por García Luna, denunció que hubo una larga época en que le había pagado sobornos. Entonces, aquí no se trata de culpabilizar ni exonerar a nadie. Aquí lo que se trata es de indagar la verdad. Y si es verdad que el gobierno quiere atacar ahora sí al cártel de Sinaloa y ahora sí desmantelar al grupo de los Chapitos, no basta con lo de Ovidio. Hay que realmente desmantelar toda la organización que sigue intocable. Dicen, bueno, Anabel, ojalá que no reaccionen violentamente contra la población civil y autoridades. Y bueno, y para concluir, Anabel Hernández, y siempre gracias por tu disposición para con este espacio. Mira, quiero resumir algunos comentarios que coinciden del auditorio. A ver, espero que lo haga bien. Dicen, ojalá que los dos operativos exitosos de ayer marquen un antes y un después en relación a la estrategia de abrazos, no balazos, que deberá verse desde ahora solo, mira qué interesante, solo como una alternativa o prerrogativa. Sí, bueno. Que le ofrecen. ¿Sí, me escuchas, Anabel? Bueno, ¿no me sí, escuchas? Sí, ahí te escucho, te recupero, sí, te he escuchado, sí. A ver, que debe vérselo de ayer como un antes y un después en relación a la estrategia de abrazos no balazos, que deberá ahora ser solo una especie de alternativa o prerrogativa que le ofrecen como alternativa a estos delincuentes, pero que si no se acogen a ella, entonces van con todo. Pues interesante lo que mencionan y muchos esta reflexión que hace algún miembro de tu auditorio es fundamental. Y es fundamental porque lo que vimos ayer, toda esta capacidad de fuego de los Chapitos, esta violencia en el aeropuerto contra civiles, etcétera, etcétera, es la clara muestra de que esta política de abrazos no funciona. Los narcotraficantes no entienden con abrazos. Si el gobierno pensó que los Chapitos iban a ser generosos porque les dejan hacer lo que quieran, se equivocan. Lo que vimos ayer son las consecuencias de cómo se empoderaron los Chapitos después del 17 de octubre de 2019, cuando lograron poner de rodillas al gobierno de manera mundial. Lo que vimos ayer son las consecuencias de esta actitud permisiva a las organizaciones criminales. Y yo espero, como dice esta persona de la audiencia, que efectivamente el día de ayer se haya marcado un antes y un después. Eso lo veremos. Eso está por verse. Por eso, repito, no es tiempo de festejar, sino estar advirtiendo y pidiendo al gobierno, número uno, que proteja a la población civil. Número uno, que proteja a sus funcionarios públicos, que no se convierten en carne de cañón para que esta gente los esté masacrando. Número 3, que desmantelen lo antes posible toda la organización de los Chapitos, independientemente de lo incómodo que pueda ser
que ellos comiencen a poder revelar algunas de las complicidades con algunos miembros del partido Morena, que hemos platicado de esto anteriormente. El evento ocurrido ayer no descarta, no es que elimine esa complicidad. Por eso yo ponía este ejemplo de García Luna con la Barbie. Que García Luna y su Policía Federal haya detenido a la Barbie no significó ni borró la complicidad previa entre ellos. Lo mismo ocurre con lo de ayer. Que Ovidio haya sido detenido no resta la complicidad de los Chapitos y miembros del cártel de Sinaloa con importantes miembros de Morena. Y es ahí donde el gobierno tiene que demostrar justamente eso, que es un gobierno para los mexicanos, independientemente a qué intereses afecten estas detenciones. Bien, Anabel Hernández, muchas gracias. Entonces, a manera de conclusión, desde tu opinión y como experta, dices, para ratificar que lo de ayer marca un antes y un después, pues tendrían que llevar a cabo otras y nuevas detenciones de los grandes líderes de estos cárteles. Hechos, ¿no? Hechos, Absolutamente. es lo que mencionas. Bien. Anabel Hernández, te aprecio muchísimo tu tiempo siempre para con este espacio, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ti y gracias al auditorio. Hasta luego. Gracias, Anabel Hernández.